Bienvenidos a Noches de Misterio. Hablando de un lugar muy especial de la República, un lugar especial en el tema de, bueno, ovnis, UFO, FANI, WAP, como siempre digo, ¿no? Como lo queramos denominar, sabemos a qué nos hacemos referencia. Pero existe también en ese lugar otra historia resumida en filosofía esotérica, se podría decir, sí. Una historia que empieza hace muchísimos años. Con nosotros, como segunda etapa de esta historia, vamos a entrevistar al periodista investigador Sergio. Lo voy a llamar Sergio. Ya estuvimos hablando muchísimo con él el programa pasado. Nos comentó toda la historia, sí, a partir de 1934, nos dijo. Por supuesto que una hora hablar de esto es poco, es muy poco. Por lo tanto, y por primera vez hacemos doble programa sobre lo mismo. Y hoy vamos a hablar de un personaje, otro personaje que tiene mucho que ver con la historia esotérica de Capilla del Monte, nada más y nada menos. Por esto vamos a hablar con Sergio Menosi, periodista, investigador y discípulo, nada más y nada menos que del profesor Terrera, una persona que reunía en sí un montón de conocimientos. Hola Sergio, buenas noches. Hola Mario, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿me escuchas bien? Sí, perfecto. Esta vez sí sale muy bien la comunicación. Bueno, claro, me parece bien, porque mejoramos la tecnología, me parece. Bien, bárbaro entonces. Avanzamos con el mundo, no nos quedamos atrás. Avanzamos. Sergio. ¿Cómo estás? Muy Sí, bien, sí. señor, muy bien. Uh-huh. A pesar de los cortes de electricidad, estamos bien. Bueno, viste, con los dioses o contra los dioses. Así es, viento a favor siempre. Sí, porque si seguía este corte de luz íbamos a estar complicados. Iba a ser complejo la comunicación, obviamente. Ya estaba pensando, y si no lo traigo a Sergio, ¿qué puedo hablar de Capilla? Si aquel que conoce es Sergio, qué sé yo. Bueno, hablaríamos de algún otro tema, que hay muchos, obviamente. Sí, seguramente. Sergio, el programa pasado estuvimos hablando un poco de la historia esotérica de Capilla. Estuvimos hablando de una historia que empieza, ¿se podría decir empieza en 1934? Correcto, sí. Es en 1934 cuando Orfeo Ulises encuentra este famoso objeto toquilítico llamado el bastón de mando. Uh-huh. El bastón de mando. Uh-huh. Yo, digamos, podríamos, si me das un par de minutos, podríamos ordenar un poco para hacer un análisis cronológico. Dale. Y más o menos para que la gente se vaya organizando, digamos, los periodos de tiempo correspondientes, ¿no? Me parece muy bien. Ok. Esto se remonta a varios miles de años atrás, uh-huh. Donde un cacique Comechingón hace un pedido a los dioses
Y uno de esos dioses, que es Vultán, se hace cargo del pedido, y a pedido justamente de este cacique le dijo que si por favor podían digamos, crearle, digamos, el famoso bastón de mando. Y él, con una piedra caída del cielo en basalto, construye lo que después fue el bastón de mando. Esto estuvo circulando digamos, en el pueblo comechingón durante una cierta cantidad de tiempo, y después desaparece a lo largo de la historia, digamos. ¿Qué pasa? En 1887 más o menos nace en la provincia de Buenos Aires, en Bolívar, un chico de nombre Orfelio Ulises. Orfelio Ulises, que es hijo de Orfelio, de Orfelio Herrera, y que este personaje, el padre de Orfelio Ulises, era capataz de una estancia que se llamaba el Mate Dulce. Y bueno, digamos que ahí es cuando entran en contacto los Terrera con el padre de Orfelio Ulises, y a partir de ahí, bueno, Orfelio Ulises tiene, digamos, él se recibe de maestro después, y lo encomiendan en una misión. ¿Cuál era la misión? Era trasladarse al Tíbet, trasladarse a la ciudad de Shambhala. Y él, a Shambhala, en el Tíbet. Y él viaja al Tíbet, y en el Tíbet se queda durante 8 años, realizando distintas pruebas metafísicas. Si querés, te nombro alguna de esas pruebas. Dale. Por ejemplo, lo metían, digamos, en un cuarto completamente cerrado, que se podía ingresar solo por una escalera larga, como una especie de pozo, donde ahí tenía que permanecer un tiempo determinado que le daban los sacerdotes tibetanos, en el cual era una práctica, digamos, para fortalecer toda su parte espiritual. Y ellos, estos sacerdotes, alimentaban a estos voluntarios a través de una caña larga con una soga, donde le bajaban la comida, y no tenía manera de comunicarse con la persona que le daba esos alimentos. Y ahí tenían que estar, claro, no sé, 1 mes, 2 meses, 6 meses, 1 año, lo que el discípulo podía tratar de soportar. Bueno, él se queda ahí durante 8 años en toda esta preparación metafísica, y después, vamos a decirle, lo trasladan a México. Y desde México empieza a caminar hacia el sur, hasta la zona de Chile, recorriendo distintas escuelas herméticas a medida que iba descendiendo. Llega a Chile, cruza del lado argentino y se instala en San Francisco, Córdoba, donde ahí funda una escuela, bueno, distintas cosas. Y una de las encomendaciones que le hacen los tibetanos es, como ellos en el Tíbet ya tenían la visualización de lo que era el bastón de mando, que ellos llamaban Simi-Winky. Simi significa lengua y Winky lanza. ¿No? Podíamos traducirlo como una especie de la lanza que habla, porque se podía comunicar telepáticamente a través de este objeto. Y bueno, llega a la zona de San Francisco. Después de San Francisco se instala en Córdoba. En Córdoba se junta, te lo estoy haciendo así muy sintético, ¿no? Sí. Se junta con varios profesores de la Universidad de Córdoba, creo que eran alrededor de 10 o 12, más o menos.
todos profesores de la universidad, y arman como una especie de grupo hermético, por supuesto, sin ningún tipo de representatividad de la universidad, sino un grupo aparte, ¿no? Digamos. Sí, privado. Exacto. Sí, un grupo privado. Y bueno, dentro de este grupo estaba Guillermo Alfredo Terrera, que va a ser el sucesor de Orfelio Ulises, el nuevo poseedor del bastón de mando. Esto significa, perdóname, ¿significa que ya tenía planeado retirarse, irse Orfelio Ulises para dejarle todo en manos de Terrera? Correcto, sí, porque si bien Orfelio Ulises muere en 1951, en un tautún, que se le llama una reunión de estos, vamos a llamarle metafísicos, por consenso y unánimemente eligen al nuevo portador del Simiwinki, digamos, ¿no? Sí. Y en esa ceremonia que se realiza el 26 de septiembre de 1948, el bastón de mando cambia de mano. Ajá. Y esto no quiere decir que Orfelio Ulises muere inmediatamente después. No, Orfelio Ulises muere después en 1951, muchos años después. Muchos años después. Pero el traslado se hace en 1948. Ajá. Ahora, una pregunta, Sergio. Sí. Orfelio viene bajando desde México hasta Córdoba. ¿Su objetivo era Córdoba? ¿Tenés idea? Sí. Ajá. Sí. El objetivo, el objetivo, y te digo más. ¿Por qué? Porque él, después de instalarse en San Francisco, en Córdoba, se traslada a Córdoba, y después de Córdoba, estaríamos ya hablando, cerca de, digamos, de los años 30, por ahí, en ese momento, la comunicación telepática que tenía Orfelio Ulises con los sacerdotes del Tíbet era la localización para desenterrar el toque lítico, o sea, el bastón de mando. Que los sacerdotes del Tíbet sabían que estaba enterrado en un lugar estratégico, preciso, de lo que era el faldeo de lo que hoy se conoce como el Uritorco, ¿no? O sea, las sierras de Villaraba. Ahora, estaba enterrado con otras cosas. Exactamente. Porque Orfelio Ulises salía con un morral, con miel y con queso, porque tenía muchísimo que recorrer, tenía una distancia impresionante de kilómetros para poder investigar, así tuvo mucho tiempo yendo y viniendo hasta que lo localizó. Perdóname, ¿qué me habías preguntado? No, si junto al bastón de mando había otras cosas ceremoniales también. Claro, cuando Orfelio Ulises encuentra el bastón de mando, muy cerquita del faldeo del Uritorco, ahí en la zona de la toma, se siente impulsado a ir hacia un sector determinado y empieza a mirar ese sector, y ahí encuentra la punta del bastón de mando. Cuando él se da cuenta que es la punta del bastón de mando, empieza a excavar y saca el bastón de mando. Cuando saca el bastón de mando y lo tiene en sus brazos, digamos, él se desmaya por un cierto tiempo, y después de eso, él tiene la necesidad de seguir cavando en ese mismo lugar, y encuentra lo que sería en lengua quichua, la conana, que es un mortero. Un mortero portable, o sea, es una piedra que tiene un agujero, digamos, donde se muele, donde hay un mazo, ¿no? A esa conana, con esa particularidad, los metafísicos llamamos a eso el universo de la conana, que es la parte de adentro de la conana, que se llama el universo de la conana. Él encuentra la conana y encuentra el mazo de la conana. El mazo. El mazo de la conana, que sería
sería como la parte femenina del bastón de mando. Ajá. ¿Ok? Ok. Pero, ¿qué pasa? Eso pesaba mucho, Mucho. bastante. Obvio. El bastón de mando sí lo pudo trasladar, pero la Conana necesitó ayuda para bajarlo. Claro. Pero, aparte de eso, él encuentra debajo de la Conana parte de lo que sería el pollo de piedra, que es un asiento donde se sentaba el cacique y para dictar todo Ajá. lo que tenía que trasladarle A su a pueblo, su claro. gente, digamos, ¿no? Claro, claro. Así que, nada, después el bastón de mando estuvo en la casa de Orfelio Ulises, que era ahí muy cerquita de Villabusto, muy cerquita de Cosquín, Ajá. y él tenía el bastón de mando, Ujú. estaba sobre una base de madera, como si fuese un rectángulo de madera Sí, de la misma longitud, del o un bastón. poquito más grande, que lo que era el bastón de mando. El bastón Para tenía quien no más o sabe menos que ese, 1,20 m, más o menos. claro, tenía 1,10 1,10 m, m. 1,10 m de largo, Ujú. pesa más o menos alrededor de unos 4 kilos y Ajá. tiene un diámetro de más o menos 4 centímetros. Ujú. Y es como una especie de forma cónica, ¿no? Ajá. Sí, sí. Que no termina en punta, sino que tiene una punta redondeada. Claro, claro. Y ese bastón estaba sujeto a esta base de madera por unos flejes de metal. Sí. Y Orfelio Ulises, nos contaba Terrera, que lo tenía puesto de manera vertical en la pared de su casa. Ajá. Sí. ¿Ok? Ok. Bueno. Eh, claro, la existencia del bastón de mando ya viene desde muchos años atrás. Obvio. Entonces, ya se conocía el Ujú. toquilítico, digamos, ¿no? Ujú. Ujú. Eh, bueno, ahí vamos entrando un poquito más al punto en el que queremos llegar. Ajá. Después de 1948, Orfelio Ulises le entrega el bastón de mando y le Ajá. dice que el bastón de mando tiene que estar 30 años en silencio. Bueno, Ajá. eso Terrera lo cumple hasta 1978, o sea que no podía ser público, digamos. Ajá. Sí. Y bueno, nada, él después de 1978 se empieza a meter, en realidad un poquito años antes, pero se empieza a meter en todo lo que era el mundo metafísico, ¿no? Porque acordemos, ¿no? De lo que era Terrera, ¿no? O sea, Ajá. él era abogado, era escribano, tenía un doctorado en Derecho y Ciencias Sociales, Ujú. nada, secretario del Instituto de Arqueología Lingüística y Folclore de la Universidad de Córdoba. O sea, el tipo tenía No, una preparación un tremenda. conocimiento Obvio. impresionante. Entonces, Ujú. bueno, nada. Eh, en 1985, Ujú. 1985 Ajá. Terrea estaba dando un curso de lo que en ese momento era antropología metafísica, que Ajá. era algo que ni ni por las tapas se conocía este tema. Claro. Entonces, él daba un curso ahí por la calle Cabildo, ahí en lo que sería, antes era Sí. Capital Federal, zona de Sí, Belgrano. sí, sí, sí. Creo que. Den, ok, dentro de ese grupito de gente, había una persona que se llamaba Rubén Elías Antonio. Ajá. Este Rubén Elías Antonio era hermano de Jorge Antonio. Jorge Antonio era como la mano derecha de Perón en ese Sí, momento. señor. Sí. ¿Ok? Sí. Bien. Y este Rubén Elías Antonio es el que conoce a quién, a Ángel Cristo Acoblanis. Coglanis. Exacto. Ángel Cristo Acoblanis era una persona, era un médico, digamos, Ujú. que había estudiado en Lhasa, en el Tíbet, Ajá. y que él
él estudiaba, por ejemplo, digitopuntura, acupuntura, digitopresura, tenía conocimientos, muchos conocimientos sobre el sánscrito Ajá, también. Y él, ajá. digamos, como que se hacía llamar el portero de Erx, Sí, ¿no? sí. Cuando hablo de Erx, hablo de esa ciudad intraterrena, que no quiere Ujú. decir que uno la pueda descubrir con picos y palas, sino que está en un plano metafísico, Ajá. ¿no? Ujú. Esta ciudad eh, está dentro de lo que nosotros conocemos como el Triángulo de Terrera, ¿no? Ajá. Es un triángulo que se forma, que lo conforman Cerrizuela, por un lado, Ajá. Cerros Colorados, por otro, Ajá. y el Cerro Calahuala, ahí cerquita de San Agustín. Sí. Dentro de ese triángulo está justamente el Uritorco y está la ciudad de Erx, Ajá. ¿ok? Sí. Porque nosotros no habíamos hablado en el primer enlace que tuvimos sobre ERS, ni Claro, sobre ciudades claro. interterrenas, ni Sí, señor. triángulos. Claro, cuidado, porque hay varios dentro de Argentum, que es el Ajá. nombre verdadero que tiene Argentina. Argentina no viene de plata, sino que viene de Argentum, quiere decir blanco, prístino, Exacto. brillante, Brillante. que no tiene nada, absolutamente nada que ver con la plata. Ujú. Eh, bueno, hay muchos triángulos de fuerza, pero este triángulo es el más poderoso, Ajá. digamos. Por eso, eh, digamos, la ciudad de Ares se Sí. encuentra dentro de ese perímetro De que ese estoy triángulo, comentando. claro. Sí, sí, ¿Ok? sí, 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 sí. Ok, ok. Ángel Cristo Acoglanis está en relación con los terrones, con la zona Ajá. de los terrones. Zona de los terrores. Te ubicás, Sí, señor, sí, he ido. ¿dónde Sí, está? sí, sí. Sobre la ruta, claro, La- cuando vos te sobre cruzás la con la ruta 38. 38 y la ruta Cla- 17, estás Claro, a 4 kilómetros más claro. o menos, tenés los La, terrones y tenés el eh, ingreso a los eh, terrones que te lleva por un exacto, camino de tierra exacto. hasta, hasta la base, digamos, donde hoy creo que hay, porque hace mucho que no voy, Ujú. toda esta gente que sirve de guías y de todo ese tipo de cosas, ¿ok? Así es, hacia un lado el pajarillo, casi al fondo, no al fondo, pero a medio camino lo tenés a Ungamira, Claro, más allá Museo claro, Roca, exactamente, y termina exactamente. en Cerros Que todo, Colorados, si no me equivoco. claro, sí. Ciento y pico de Entonces, kilómetros. Mm. claro, entonces volviendo a este tema, Ajá. tenemos que este Rubén Elías Antonio, que conocía a Ángel Cristo Acoglanis, Ujú. es Acoglanis, que ya tenía conocimiento sobre Terrera, eh, digamos que el que quería conocer quería conocer a Terrera. Claro. Entonces, esto es aproximadamente, creo que fue febrero del 85, Ajá. se reúnen en un restaurante que creo que se llamaba La Riojana, mirá. Creo que se Ajá. llamaba Riojana. Creo que Mira. estaba en Panamericana y Pelliza, más o Y menos por ahí, pelliza. por esa zona. Sí, Y señor. se reúnen en ese restaurante y ahí es donde por primera vez Ángel Cristo Acolanis y Terrera se encuentran, porque no se conocían. Claro. Si bien uno se conocían de haberse nombrado y todo, pero no se Ujú. conocían personalmente. Claro. Pero acá hay un hecho muy importante que es, a Terrera, por ejemplo, yo me acuerdo de haber ido a la escuela hermética metafísica, que era Ajá. donde, donde nosotros estábamos, la Ujú. escuela hermética primavera de las Antípodas. Ujú. eh, a Terrea le encantaba el jamón crudo serrano y el queso Gruyère. Ajá. Y también la ensalada rusa. La Y cuando se eh, sientan a comer, sí. Acoblanis pide exactamente eso. Ah, O sea que a Terrera le extrañó le extrañó que pidiera lo cómo que a él le la gustaba. casualidad, la casualidad Sí, de que esto hubiese pasado, sí, ¿no? sí.
Bueno, hablan entre ellos esa noche, qué sé yo, y Acoglanis le dice a Terrera que iba a ser visitado por un sacerdote tibetano. Entonces Terrera dijo, bueno, no hay problema. Y esto fue la reunión que tuvieron Acoglanis y Terrera fue en febrero del 85 y en marzo, exactamente el 4 de marzo del 85, Sí. en la casa de Terrera, de la casa de que tenía en San Isidro, en la calle Manzones 181, que hoy no existe más, le golpean la puerta a la casa de Terrera, y Terrera, que no estaba acostumbrado a abrir la puerta, Sí. Bueno, en ese momento abrió la puerta y delante de él aparece una persona con determinadas características, con un traje gris, con un pantalón marrón, con camisa y corbata, entrecanoso, de tez trigueña, acá le llamamos barba candado, ¿no? O sea, bigote, Claro, con claro, la claro, perita. claro. Aproximadamente, Terrera lo escribe que él calcula de 1,78 m de altura. Alto. Terrera tenía 1,96 m, 97 m, o sea que imagínate que nada, Claro, claro. era un hiperbóreo total, Terrera. Bueno, y ahí se conocen, hablan, bueno, en fin, Sí. se reúne varias veces en la casa de Terrera. ¿Y qué pasa? Bueno, digamos, hacen un viaje. Saruma, Sí. junto con Terrera y junto con Chuna. Chuna es la mujer de Terrera. Eduviges Villar se llamaba, pero nosotros la conocíamos con el nombre de Chuna. Chuma. Y el 20 de marzo del 85 viajan en avión desde Aeroparque hasta Pajas Blancas, ahí en Córdoba. Y después... Sergio, sí, espera, detenete un minuto. Decime. O sea, Saruma, dale. ¿Quién era? ¿Ese que fue a golpearle la puerta a Terrera a su casa? Sí, exacto. Ese era Saruma, el que fue a golpearle la puerta a la casa de Terrera. Claro. Y nada, y él... Emprenden viaje. Saruma, sí. Este Saruma, para que vamos a ubicarnos un poquito, en quién era Saruma. Sí. Saruma era un sacerdote del Tíbet, pero no sacerdote desde el punto de vista religioso como lo conocemos nosotros. Sacerdote era una persona, una persona sabia, digamos. ¿Okay? Y este Saruma es el que escuchó hablar cuando él era chico sobre Orfelio Ulises. O sea, que Saruma, cuando era chico, ya había escuchado sobre Orfelio Ulises en el Tíbet. Claro. ¿Ok? Sí. Bueno, entonces Terrera, Chuna y Saruma viajan a Córdoba. Y cuando llegan a Córdoba, los esperaba un auto, era un Mazda. Mazda, ese dios solar, sí. ¿no? O sea, acá hay otro detalle también a tener en cuenta, ¿no? Causalidades, y con ese Mazda se trasladan a la ciudad de Córdoba. Y nunca supo Terrera quién había pagado el viaje para los tres. O sea, eso no... Desde Córdoba a Capilla... Como también... Sí, como también te digo, viste cuando yo te dije que Orfelio Ulises, creo que a los 22 años, viaja al Tíbet y vuelve del Tíbet y lo depositan en México.
Sí. ¿Viste que te había contado eso? Sí. Bueno, nunca le dijo Orfelio Ulises a Terrera cómo llegó de Bolívar al Tíbet. Y cómo llegó de Shambhalaq, porque él estaba en Shambhalaq. Claro. Shambhalaq la doble, porque dicen que hay un Shambhalaq física y un Shambhalaq metafísica. Uh-huh. Y cómo llegó desde Shambhalaq hasta México. Eso no se sabe. Eso nunca se supo. Es zona oscura, digamos. Ajá. ¿Cómo? Una zona oscura, digamos. No se conoce ese trayecto. Claro, sí, no se sabe. Ajá. No se sabe cómo llegó ahí. Uh-huh. Bueno, entonces, Terrera y Chuna, bueno, estaban en un hotel en Córdoba. Lo dejan a Zaruma en un lugar determinado. Ajá. Y al otro día, a la noche, a la tarde, a eso de las 7 de la tarde, Terrera lo pasaba a buscar por un lugar determinado a Zaruma, lo levantaba a Zaruma, sí. Y hacían aproximadamente 140 kilómetros hasta Capilla del Monte, Capilla de Córdoba, perdón, sí. hasta la zona de los Terrones. Ajá, sí. Donde se quedaban hasta las 3, 4 de la mañana y después volvían a Córdoba, lo dejaban a Zaruma en un lugar donde lo habían levantado y Terrera y Chuna se iban para el hotel. Nunca, a Coulanis le había dicho para esto que nunca le pregunten a Zaruma dónde come, dónde duerme, nada. Ajá. Y bueno, como Coulanis le había dicho eso, Terrera, respetando eso, sí, nunca le preguntó. Se despedían. Lo que sí se sabía cada cual era el punto de encuentro, 19 horas en tal lugar. Y Terrera lo pasaba a buscar con el auto a tal hora, a las 19 horas, en ese lugar. Ajá. ¿Ok? Sí. Bien. Se organiza uno de esos viajes que hace Zaruma. Uh-huh. Uno de esos viajes que hace Zaruma lo hace el 20 de marzo de 1985 a Los Terrones. Ajá. Zaruma manejaba muy bien el sánscrito, por ejemplo, uh-huh. Y él lo que hacía es entrar cantando mantras. Mantras que eran un poco quichua, un poco sánscrito. Ajá. Porque él conocía, a pesar de que estaba, que venía de la zona de los Himalayas, sí. Él conocía perfectamente las naves. Él le llamaban, ¿cómo es que le llamaban? Bueno, las naves cósmicas. Ajá. Le decían. Ajá. Y él sabía los nombres de cada entidad que aparecía en el cielo. Ajá. Y él las convocaba a través de mantras. Sí. De mantras, pero ¿qué tipos de mantras? Bueno, mantras de identificación, mantras de acercamiento, mantras de reconocimiento. Él hacía, cuando cantaba los mantras iba hacia adelante, después iba hacia atrás, después tenía movimientos con los brazos. Y así hacía aparecer detrás de los cerros, sí, luces que se movían de un lado a otro. No, dicen de que, sí, contaba Terrera de que era una danza de luces en el cielo, todos convocados, claro, sí, todos convocados por este sacerdote tibetano, por Zaruma. Sergio, una pregunta. Dime. Idioma Irdin. Las que quieras. Idioma Irdin. ¿Cómo? Se utilizaba el idioma Irdin, sí. Para, digamos, focalizar estas esferas. ¿Recordás? Claro, bueno, quien habla del idioma Irdin es Ángel Cristo Coulanis. Él dice de que él hablaba el idioma cósmico. El idioma cósmico es ese idioma Irdin. Perfecto. Perfecto, sí. Ok. Listo. Ok. Listo. Es por ahí. Ajá. Entonces comenzaba el desfile de estas esferas. Cuando él entraba en esos mantras,
cuando entraban en esos mantras empezaban a ver esferas. Claro, Esferas empezaban luminosas. a salir esferas de luz, Ajá. algunas con algunas tonalidades, por ejemplo, medio rojizas, medio azules, pero Ujú. salían por detrás del cielo y se movían Ajá. de un lado a otro. ¿Mm? Ajá. Ujú. Este, según Terrera, él vio que Saruma podía movilizar hasta 20 luces, hasta 22 luces en el 22 cielo, luces. hasta 22 luces en el cielo. Ajá. Así que nada. ¿Por qué hacen este viaje a Córdoba? ¿Por qué hacen Ujú. este viaje el 20 de marzo del 85? A ver. ¿Por qué el sacerdote Saruma tenía la misión de comunicarle a Terrera Sí. de que los hermanos del cosmos Ajá. lo querían conocer? Ah. Por eso va Terrera con Saruma a la zona, De los terrones. de los terrones, ¿ok? Exacto. Exacto. Por eso, ese es el motivo por el cual va. Ujú. Cuando esa noche estaban mantralizando, Ujú. así con una gran energía, Sí. se ve salir dos esferas de luz sobre el camino de tierra, Ajá. y estas dos esferas de luz se acercan hacia Saruma, Ujú. y se quedan una de un lado del camino de tierra y la otra del otro lado del camino de tierra, Ajá. Sí. a 150 metros de donde estaba Saruma y donde estaba Estaba Chune y donde estaba Terrera. Terrera. Claro. Claro. Entonces, ¿quiénes eran? Bueno, una de las esferas de luz, una entidad cósmica, se llamaba Tokor, Ajá. y otra entidad cósmica se llamaba Maya, y Ajá. estaban posadas a ambos lados de la ruta de tierra, del camino de tierra. Sí. Sí. Para esto, Mario, te tengo que decir Ujú. que eh, Tokor, Terrera fue Sí. visitado varias veces Sí. dentro de su casa, Ajá. en su dormitorio. Ajá. Estuvo Tokor Ajá. en varias oportunidades. Sí. Sí. Se le presentó a Terrera delante de él. Ajá. Si no me Que equivoco, incluso hay una anécdota que Terrera nos contaba que él quería, claro, él quería tener alguna prueba de la existencia de esto. sí, Entonces había dejado en un lugar determinado una alfombra para ver si quedaba resto de algo, claro, claro, como para claro. tener nada, como Una prueba para, más tangible, digamos, claro, más una prueba práctica. más tangible de la Exacto, existencia de exacto. De esto que se le aparecía, hermano Halcón. ¿Cómo? de esto que se le aparecía a él. ¿Se le aparecía Que se le aparece. en forma de esfera o en forma de algún personaje? Mirá, eso no lo dijo nunca, Nunca. pero yo Mm, creo, esto es una intuición puramente mía, yo creo que como energía, y la energía no necesariamente tiene que ser una esfera, o sea, puede ser una claro. figura eh, forma, Sí, sí, algo sí. que no Sí, tiene forma, sí, exacto. bueno, y ya se le había presentado varias veces. Ajá, En el dormitorio, ajá, en la casa de Terrera, ajá, en Manzone 181. ajá. Volviendo otra vez al año 85, que yo te Sí. decía que estaban las dos entidades, Ujú. ¿qué le pasó a Terrera? Saruma le dice a Terrera, eh, le dice, mm, le dice así exactamente, te lo voy a traducir exactamente, dice, venga Zaguán Terrera, porque él no podía pronunciar la doble R. Ajá, Entonces dice, venga Zaguán Terrera, que aquí están los hermanos que han venido a saludarlo y desean conocerlo. ajá. Tokor y Maya, Claro. ¿no? Ujú.
Pero resulta que ahí da un poco de risa, pero A ver. Terrera dice, la verdad, me asusté. dice, la verdad, me asusté. Fue como una autodefensa propia de él, a pesar de que ya conocía, por lo menos a Topor ya lo había conocido. Lo había visto, claro, sí, había estado en contacto. Ya lo había conocido, había tenido contacto con él, pero hay algo, genotípicamente, vamos a llamarlo, que lo asustó y le dijo, no, yo me quedo acá, le dice Terrera. Entonces Saruma se da vuelta y sigue caminando hacia las esferas, digamos, por ponerle un sentido así, sí, marcar una dirección, digamos. De esfera de energía, bueno, por llamarlo de alguna manera. Sí. Así que, nada, fue, totalmente sorprendente. Bueno, ahora yo estoy, digamos, no tengo acá como para mostrarte ni como para pasarte, pero yo tengo la grabación de ese momento. Ajá, mire. Yo quiero presentar, ahora, quiero presentar ¿cómo? en pantalla el cuadro que creo que hiciste vos de Saruma, ¿puede ser? Sí. Espera, a ver. Dale. La última, ahí está. No sé si lo podés observar vos también, Sergio. No, la verdad que no, No porque lo lo estás único que veo viendo. es Búnker Noticias, Bueno. pero no veo. No lo lográs ver. Escúchame. No lo logro ver, pero no importa, ¿Cómo yo lograste ya sé cuál es hacer esta pintura? Sí. ¿Cómo lograste hacerla? ¿La visualizaste? ¿La vistes? A ver, bueno, como yo ya te había dicho en el programa anterior, yo tengo un amigo que es Mario Grosterrazú. Hablando con él, justamente, nada, le digo a Mario, ¿sabes? Le digo, Mario, me parece que voy a reversionar la tapa del libro de Terrera, Saruma, un ser cósmico. Ajá. Y me dice, buenísimo, pasame la imagen cuando termines. Sí. Le digo, bueno, dale, yo te la paso. Ajá. Y 2 días después, casi 3 días después, se la pasé. O sea, que lo que estás viendo ahí, sí. si algún oyente está mirando por la computadora y pone en el Google Saruma, un ser cósmico, como tapa de libros, se va a dar cuenta de que es una reversión mía de lo que fue la tapa del libro. Yo lo que hice fue de alguna manera reinterpretar la tapa del libro. Yo de alguna manera lo que traté de hacer es, para mí, la imagen de Saruma está muy conectada a la zona terrones, no tanto al Uritorco, a pesar de que el Uritorco y los terrones son la misma cosa, aunque tenga una composición geológica diferente, pertenecen al mismo cordón montañoso. Claro, ¿okay? Claro. Lo que yo noto... Si vos lo ves desde afuera, parecería como que la zona terrones no tiene nada que ver con todo el perfil del Uritorco. Claro. Digamos que es la parte final de esa cadena de sierra. Claro, exactamente. Sería la parte final. O sea que la parte final termina antes de la ruta 17. Claro, la ruta 17 creo que después sigue. Va para el lado de Ongamira y después sigue. Exacto. Creo que llega a un lugar que se llama Valle Hermoso, una cosa así. Exacto. Pero no, vos sabés que por esa ruta... Por esa ruta... Claro, hace muchísimos años que no voy por ahí y puede ser que... Bueno, vos sabés que hay en la 38, la ruta 38 y la 17, hicieron campamento los españoles cuando llegaron ahí. Te estoy hablando del año 1500. En ese mismo lugar. En ese mismo lugar. Lo que hoy sería la ruta 38 y la 17. Exacto. Mirá y vos, ahí comenzaron el avance hacia Ongamira.
En Ongamira tenés Mirá de un vos. lado Ongamira y del otro lado el Colchiquí, desde donde se arrojaron, Claro. se dice, cuenta la historia, los Sí, sí. comechingones que no querían caer Esa. bajo la hegemonía española. Claro, exactamente, exactamente, exactamente. Bueno, vos sabés que en ese mismo lugar que vos estás Ujú. señalando, Sí, que es la ruta 38 con la ruta 17, sí. vas a ver que cuando te pones ahí, estás a 20, 30 metros de la vía del ferrocarril. ¿Te ubicás? Posiblemente, Del no viejo ferrocarril del que unía antiguo. la zona de, ponele, de Cosquín y llegaba hasta Cruz del Eje, Sí, sí, que ahora llega hasta Capilla solamente. Ahí que ahora muere. solamente llega hasta Capilla. Y ahí Bueno, en un muere. tiempo llegaba hasta Cruz del Eje. Ajá, Bueno, en ese preciso lugar, cuando Saruma, en todas las veces que fue Saruma con Chuna y con Terrera en el Mazda, ajá. se paraban justamente ahí a cenar, Sí, porque Chuna llevaba un termo con té, sí. llevaba sándwiches de miga y llevaba empanadas de carne. Hacían un picnic, digamos. Un Claro, parate en el camino. como para comer algo antes de salir a Ujú, la ruta. ujú. ¿Por qué Mira. digo esto? Porque muchos tienen la idea de que los lamatibetanos comen lechuga. Sí. No, no. Ellos No es también comen así. carne. Entonces, Mira, bueno, mira, nada. mira. Era un dato de color como para, Sí, sí. este, nada, como para romper Muy un poquito bueno. las Sí, cosas que sí, se sí, dicen, sí, ¿no? es verdad. Y en ese lugar es donde vieron las esferas a cada lado del camino de tierra que comentabas vos. Sí, eso se hizo entrando ya en la zona de terrones, porque antes de entrar a Claro, los terrones tenés una tranquera, después tenés todo claro. un camino largo que llega y te Sí, lleva sí. hasta Sí, sí, arriba de sí, los sí, terrones. sí. Vos sabés que, vos Eso fue sabés ahí, que sí, una decime, noche contame. ahí en la entrada, digo, no puede Sí, ser, todo el mundo ve luces, ves esto, ve aquellos, y con mi señora habíamos estado ahí en la sierra, o sea, en Capilla, sí, y digo, vení, sí, acompáñame que vamos a ir de noche, eran como las 12 de la noche, vamos a ir sí, hasta la entrada a los terrones. sí. Bueno, fuimos ahí, Hasta la entrada a los terrones, dejé sí. el auto, una oscuridad absoluta, había un farolito en medio de la calle que el viento lo movía para todos lados. Era clásico de película de misterio. ¿Viste esas películas de misterio tipo Agatha Christie? Bueno, Sí, sí, y me quedo ahí viendo todo en oscuridad porque apagás las luces del auto y es sí. todo negro, todo oscuro, es el espacio eso. Bueno, Claro, tal cual, tal y cual. Te estoy cuento ahí. algo, te Dale, cuento dale, algo, dale, Mario. dale. Vos sabés que, bueno, yo te contaba, cuando vos me habías preguntado en el programa anterior cómo había llegado, cómo Ajá. llegué a Terrera, toda la historia. Bueno, yo te había Sí. comentado que era amigo de un médico neurólogo. Bueno, Ujú, ujú. resulta que con este médico nos vamos a... yo en ese momento vivía en Buenos Aires, Sí. decidimos viajar a Capilla del Monte. Te cuento que viajaba a Capilla del Monte, pero como, no sé, una vez por mes, fácil. Seguido. Mirá, mirá. En uno de esos viajes viajamos Ajá. este muchacho y yo. Paramos en un hotel ahí, en el Hotel San Martín, ahí en Capilla del Monte, y Ajá. nos vamos. Escuchá lo que te digo. A la 1 de la mañana, Caminando. a la una de, Sí, a la 1 de la mañana, sí. en el auto de él, que en Ah, ese ah, momento ah. te estoy hablando del año 86, del año Sí. 87, ¿ok? Sí. En un Renault 12, Eh, entramos, vamos por la 38, doblamos en la 17. Te podés imaginar lo que era eso en el año. No había Obvio. nadie, no había nadie Nada. ahí. Nos metemos con el auto y habíamos hecho ya como más o menos unos 2 kilómetros Sí. y vemos plena oscuridad, o sea, lo único que iluminaba era la luz de la luna. Sí. Vemos a alguien que estaba caminando por esa calle de tierra, Sí. en dirección a los terrones, como para ubicarte. Ajá, sí, sí.
Cuando este muchacho pasa por al lado, baja el vidrio y le dice a la persona, le dice, ¿querés que te acerquemos? Claro. Y esta persona que venía con una mochila era una mujer sola, Ajá. de unos 30 años, Sí. vamos a poner. Sí. Y dice, sí, por favor. Bueno, le abrimos la puerta del auto, entró en la parte de atrás y nosotros avanzamos porque justamente a lo que íbamos era mantralizar. Claro. Habíamos llevado un bombo, todo para mantralizar en una zona determinada que teníamos nosotros para mantralizar, que veníamos mantralizando ya hace unos días. Ajá. Y nos cuenta, esta chica nos cuenta que había recibido en un sueño que tenía que estar el día, la hora determinada en tal lugar, Sí. ahí cerca de los Terrones. Y esta chica, que era de Buenos Aires, Sí. agarró, se puso, agarró una mochila, metió todo adentro, sacó el pasaje y se fue. Mira Una cosa que decís impresionante, no se puede creer. Absolutamente impresionante, sí. Sí. No, siempre nos acordábamos de eso y era decíamos, para... qué coraje, ¿no? Aparte, ¿no? Qué coraje, porque, bueno, a ver, uno cuando va esto está protegido, pero Claro, más allá de eso, claro, también no va. tenés cosas que, bueno, que a veces uno no puede manejar. Bueno, te sigo contando un poco mi historia. Vos sabés que estaba dentro del auto. Ese farolito que a unos 100 metros se movía de punta a punta. Mi señora estaba media ahí. Esperá, estábamos tomando mate. Y de repente el viento era tan grande que se ve que la rama de un árbol rascó el techo del auto. Imagínate, en máxima oscuridad, no escuchás absolutamente nada, luces apagadas y sentís en el techo crack, crack, crack. Lo puse en marcha y me volví a Capilla. Así que me quedé sin ver las luces. Mirá. No, pero hablando ahora en serio, la historia de Saruma es... ¿Cuándo desaparece? No, vos me dijiste que no desaparece Saruma, ¿no? Digamos que Saruma en un momento determinado, Sí. que esto fue porque Saruma aparece el 4 de marzo del 85 y en mayo del 85 él se va. Se va. Se va, pero él dice que se va. Ajá. Dice que se va porque, acá tengo que ir un poquitito hacia atrás. Saruma, que estaba en el Tíbet, que estaba en Zambalak, sí. Y en su momento se tiene que escapar del Tíbet por la invasión china en el 61. Claro. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hacen algunos de los monjes? Se escapan hacia Pakistán y de Pakistán Saruma se fue a España y estaba en el norte de España, en un digamos, castillo claro. solar, digamos, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Ajá. Y ahí es donde él aprende el castellano. Por eso después, por eso si bien hablaba fluido el castellano, no lo pronunciaba correctamente. Por eso te decía de que nos nombraba como Terera y no como Terrera. Claro. ¿Ok? Y él avisa que se va a ir. Es más, se despide con un beso en la frente a Terrera y a la gente que estaba en ese momento ahí. Sí. Porque él decía que lo estaban llamando de otro lugar. No se sabe qué lugar, pero lo estaban llamando de otro lugar. Para esto, Saruma, en todo ese tiempo, desde marzo hasta abril, a pesar de que tuvo muchos encuentros en la casa de Terrera, hicieron muchos cantos que quedaron grabados en cintas de cassette, donde Saruma cantaba y se tocaban en mantralizaciones distintos instrumentos. Claro. ¿No? Claro. Y algunas enseñanzas que dejó Saruma cuando estuvo con Terrera en ese periodo. Pero él anuncia que se va, no es que desapareció. Claro, anuncia que se va a ir en el momento. Yo me voy, claro, sí, exacto. Y después no se tiene más noticias de Saruma. No se tiene más noticias.
Ajá. Es más, cuando se va, Saruma le dice, hasta que seamos luz cósmica en el espacio infinito. Esas fueron las últimas palabras que le dijo Saruma a Terrera. Claro, claro. ¿Okay? Ahora, algo que me llama la atención. A ver si me puedes ayudar te lo puedo contestar. a decular todo esto. Se lo nombra a Erx, la famosa ciudad. Sí, encuentros de remanentes cósmicos siderales. Exacto. Ok. Sí. ¿Se puede determinar cuándo empieza la historia de esta ciudad metafísica? La historia de la ciudad metafísica ya viene de la época de los comechingones con las ellos le llamaban, ay Dios, se me fue de la cabeza. Tiene otro nombre, digamos. Sí, pero sabían que en ese lugar había... el Valle de los Espíritus, por llamártelo de alguna manera, porque ellos veían entidades que cruzaban el valle de un lado a otro. O sea que la existencia de eso ya estaba. Y siempre quedó en el ambiente, digamos, como en Chingón, como que había una ciudad ahí metafísica. Vos sabés que cuando ascendés el Uritorco, la primer parada, la primer detención que haces, que sería, yo le llamaría la boca del volcán, porque para mí eso fue un volcán que volcó hacia el lado de Capilla hace millones de años. Bueno, exactamente. Bueno, justamente el nombre de Uritorco viene de cerro que truena o que habla. Que habla. Uritorco significa eso, cerro que suena o que habla. Vos sabés que genera ruidos. Porque se cree de que fue un volcán apagado. Exacto. Por eso está la teoría de que todo lo que es el macizo del Uritorco es hueco. Es hueco, exacto. Y por eso te lo enlacé con lo que te había contado en el capítulo anterior. Mirá, en el capítulo anterior te vengo a decir. En el programa anterior. Sí, claro, en el programa anterior, cuando te hablé de este hombre que iba corriendo y que era había sido abducido por una nave que entró dentro del Uritorco. Claro. Y vos sabés que ese sector se llama Valle de los Espíritus. Sí, pero el nombre que le pusieron es un nombre posterior, es un nombre ficticio que no tiene nada que ver con la realidad. Con la realidad. Ajá. Que es más, lleva más a la confusión que a otra cosa, porque el verdadero Valle de los Espíritus está en la zona que... Los Terrones. Que está por delante de los Terrones. Ajá. Va por delante de los Terrones hasta la zona de... Hasta la ruta 38, donde pasa el río Seco por un costado. Sí, señor. Pero más o menos para que te ubiques, ¿no? Sí. Ese es el Valle de los Espíritus. Por eso justamente, ¿por qué Valle de los Espíritus? Porque veían cruzar luces como esto que decían, viste, de la luz mala y de la luz y toda esa historia. Pero volviendo a lo que vos me habéis hablado sobre el tema de quién, cómo sabe esto, uno de los primeros que entró metafísicamente, porque la única manera de ingreso a Erx es a través de, no de forma física, sino de forma metafísica. Y uno de esos fue un arquitecto, Alfredo Czarniawski. Él fue uno de los, el primero, digamos, que entró dentro de la ciudad y describe el templo de la esfera, el laboratorio de los 3 espejos, que yo nunca te hablé de ese tema. No, es verdad. En ese templo de la esfera es donde está el caballero Parsifal. Ay, Dios. Está en la puerta, en custodia de lo que sería el Santo Grial. El libro que se lee y no se lee, La última bandera de los templarios, que después lo toma en Hollywood con esto del
Indiana Jones. Indiana y no Jones, sé la qué. saga de Indiana Jones. Claro, Exacto, señor. cuando llega a la cueva y ve al caballero ya viejo, Sí, ¿te ubicás esa escena? Sí, sí. Bueno, esto viene justamente de ahí. Pero ¿por qué viene de ahí? ¿Y por qué? ¿De dónde nace esto? Bueno, esto nace de un mini Singer. Mine es una palabra M-I-N-E que significa memoria, y Singer es sangre, la memoria de la sangre. Es un trovador alemán que se llamaba Wolfram von Eschenbach. Y era del siglo XII, o sea, del 1150 por ahí. Metafísico, esotérico. Exactamente, exactamente. He leído algo, no hablamos sobre ese tema, pero sí. Sergio. Wolfram. Sí, Sergio, escúchame. Dime. Eso lo tenemos que hablar en un tercer capítulo. Te tengo que enganchar para un tercer capítulo. Pará. No. Está bien, bueno. La próxima hablamos. Tenemos que hacer una saga Wolfram con todo esto. ¿Viste que Indiana Jones tiene saga? Solamente no, también. Sí. No. La próxima hablamos sobre Wolfram Eschenbach, sobre la ópera Parsifal. Y de hay ahí la corriente política, que decían que Terrera era perdón por lo que voy a decir, de extrema derecha. Sí. Porque digamos, su inclinación política era de derecha, porque lo escuchaban nacionalsocialista, nacionalsocialista, con Parsifal. Okay, Espera, claro, que tenemos una pregunta, me parece, Sergio. Espera. Sí, una consulta rápida de Antonio Nila, que decía también muy buen programa, saludos desde Mar del Plata, así como muchos otros. Bien, saludos. Antonio, gracias. Después los decimos, que dice consulta rápida, ¿la única forma metáfora es a través de la meditación? ¿Metafísica? Metafísica sería, pues. ¿Entendiste, Sergio? Sí. A ver. ¿Cómo? La única forma de conectarse, digamos. De ingresar. Es a través de la metafísica, como dijiste. Sí. La única manera de penetrar en la ciudad de Erx es solo desde lo metafísico. No vas a encontrar una caverna que te lleve a Erx. No. Sí. El ingreso es metafísico, por eso es una ciudad metafísica y no una ciudad mitológica. Vos sabés, yo conozco un personaje en San Marcos Sierras que dice que su obra, que hizo una obra muy grande ahí, dice que va a encontrar un túnel que lo va a conectar al Uritorco y a la ciudad de Erx. Desde San Marcos Sierra, que son 23 kilómetros. Claro, de San Marcos Sierra hasta Erx. Bueno, claro, sí. Bueno, también se dice desde la que dio nombre a Capilla del Monte, que es la Capilla San Antonio de Padua. Sí. ¿Vos te ubicas? Sí, señor, por supuesto. Sí, bueno, si vos te ubicás, tiene reminiscencia templaria. Vos sabés que sí, ¿no? Sí, señor. Claro, es neogótica. Neogótica. Entonces, fue reconstruida. También se dice, ¿cómo? Que fue, a ver, esta iglesia se levanta ya en el 1570 y pico, 1573 o algo así. Sí. No quiero estar, no lo digo con mucha seguridad esto. Porque la de San Marcos Sierra, vos sabés que fueron de norte a sur. Sí, y 1700. Creo que es de 1560 y pico es la de San Marcos. 1567, tenés razón, señor. Sí, ¿viste? Señor. Sí. Estoy en memoria, porque tiene la fecha adelante puesta. Ajá. Vos sabés que esto, que tiene reminiscencias neogóticas, se dice de que hay un túnel que está por debajo de la mesa, digamos, donde se da la misa. Dicen de que ahí, si vos corres eso, vas a encontrar un túnel y ese túnel te va a llevar ¿a dónde te va a llevar? A la ciudad metafísica. Y sí. No queda otra. Bueno, hay un montón de... hay un montón de cosas. Vos sabés una cosa, yo estuve hablando con un señor en Capilla, estuve en el Festival Alienígeno allá. Sí, que estuvimos los dos en el mismo lugar y no nos conocíamos. No nos conocimos, tenés razón.
tenés razón. Ujú. Al lado Porque de yo vivía a Puño 2 kilómetros de ahí. me tocó dar una charla que espero que les haya gustado a toda la gente, que creo que en parte sí, porque me hice 2 amigos, un matrimonio acá en Mar del Plata, Rita y Carlos, a quienes los aprecio y me vienen al mira. café ufológico, sí, desde allá. Bueno. Bien, bien. Y vos sabés que, pará, no me quiero alargar porque después me olvido lo que digo. Es la vejez ya, ¿viste? Pero vos sabés que Capilla tiene eso de especial, que es atrapante al mismo tema. Y no solo por el tema ufológico, por el tema metafísico. El lugar es especial. El lugar destila algo especial. Y bueno, era vayas. justamente lo que estábamos hablando de los triángulos de fuerza. Exacto. Exacto. A pesar de que ese es el triángulo menor de fuerzas, hay un triángulo mayor de fuerzas. Sí, y señor. hay otros triángulos en distintas zonas de Argentum, ¿no? Bueno, de Argentina. Escúchame, estimado Dime. Sergio. ¿Hacemos un tercero? ¿Estás dispuesto? ¿Te jugás? Un tercer capítulo y terminamos la saga del Indiana Jones argentino. Dale. Dale. Lo hacemos. Yo te digo por el horario que hay, porque si no van a venir los directivos de la radio y ¿sabes qué? No me van a decir, Marito, ¿qué estás haciendo? Está bien, no hay problema. No. Tomo la posta. Escúchame. Concordamos, Dime. en la semana hablamos y vemos cuándo hacemos el capítulo 3. Si lo hacemos, si vos podés, el lunes que viene, si podés, el lunes que viene, si no, el lunes que viene. Bueno, vos elegís. ¿Cómo? Vos elegís, el lunes que viene o el lunes que viene, vos elegís. Bueno, está bien, dale. Nos ponemos en contacto y vemos. En cualquier momento salimos a dar conferencias por... Bueno, vos tenías que dar una charla en Neuquén. Me salvé y estás hoy porque no fuiste. Pero bueno, vas a ir en cualquier momento. Así que, hermano, muy bueno lo tuyo. Dale. Tenés que escribir vos un libro, Sergio. Sí. En serio te digo. No te rías, te lo digo en serio. Tu conocimiento es tremendo. Quedamos pocos de lo que fue la escuela hermética primordial de las antípodas. Sí, señor. Quedamos pocos. Sí, señor. Es verdad eso. Y lo que te iba a agregar, la capilla. Ahora me acordé, mirá, estaba hablando con vos y elucubrando así me acuerdo. A ver. La capilla San Antonio de Padua, lo que me han dicho a mí, no sé si será verdad o no, porque no tuve oportunidad, porque esto me enteré el último día que estuve en capilla, en febrero. Un señor me dice, yo he recorrido los túneles que hay debajo de la iglesia, me dicen. Hay túneles que vienen... ¿Que ha recorrido los túneles? ¿Él recorrió los túneles? Sí, y recorrió uno en especial, los otros 2 no pudo porque estaban cubiertos de agua, se ve que hay napas subterráneas de agua. Claro, porque detrás de la iglesia, de la capilla de San Antonio de Padua, corre un río, por eso tenés un puente. Calabalumba, claro. El Calabalumba. Creo que es una rama del Calabalumba. No quiero estar muy seguro. Sí. Yo sé que el Calabalumba va hasta la toma y sigue. Sigue hasta los alazanes, hasta el dique de los alazanes. Claro. Pero después puede haber otro. Y bueno, es la historia que me falta confirmar, si realmente hay túneles debajo de la iglesia. Sí. Sí, yo te digo que sí porque lo escuché eso. Qué bárbaro. Estimado Sergio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento, por tus historias, que son sumamente interesantes. Te envío un fuerte abrazo. Igualmente para vos y para los chicos ahí en la radio. Gracias. En nombre de ellos, Julián también acá te envía saludos, que es el operador. Un abrazo grande el que comanda esta astronave. Muchos saludos, Sergio, muy interesante todo. Ya nos vamos a conocer. Sí, señor. No sé si iré con una bimana o no, pero ya nos vamos a conocer. No, porque la puspaca es muy grande. ¿Te acuerdas que la puspaca era de forma alargada? En cambio, la bimana era más chiquita. Sergio, en serio. En la semana hablamos. No te escapas, ¿eh? Dale, listo, dale.
Te mando un abrazo grande. Igualmente, hermano. Y bueno, dale, un saludo para toda la gente. Un gran abrazo. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Chao, chao. Buenas noches. Noches de misterio. Qué historias, ¿no? Cuántas historias que nos rodean y que por ahí desconocemos. Y que al conocerlas nos pinta... son como... Es como... una pintura que nos pinta un artista que va sacando colores de todos lados y nos pintan universos diferentes, universos desconocidos, universos que nos pueden ser interesantes o tal vez no. Pero bueno, en nuestro afán de conocer un poco más sobre misterios, hoy tuvimos el agrado de tener a Sergio. Sergio, un nuevo amigo, pero un tipazo realmente, a quien agradezco públicamente. Nosotros los esperamos el lunes que viene a partir de las 9 de la noche, con Noches de Misterio. Gracias.